misteriosa constelación que realza los claroscuros de la historia argentina. La familia Lugones conjugó en su destino poesía, pasión, tragedia y política. Cada generación encendió u opacó el astral brillo de su apellido. Leopoldo Lugones, con sus contradicciones y vaivenes ideológicos, alcanzó con su pluma la gloria del gran poeta nacional y terminó legitimando en su prosa al fascismo criollo. Leopoldo Lugones hijo, su sádico heredero, alcanzó la fama como precursor de la tortura sistemática en las cárceles argentinas. Susana Piri Lugones fue escritora, periodista y militante. Amante de la libertad, se rebeló contra los valores establecidos y en esa batalla entregó su vida. En el laberinto de esas coordenadas familiares, Tabita Peralta Lugones desanda el archivo de una historia repleta de silencios, mitos y voces ajenas, para exorcizar el oscuro destino familiar y encontrar su propia voz en el universo Lugones. Tabita Gongonga, te quiero, pero me cuesta demasiado escribirte. Me levanto a las 8:15 después de llamado de mi dactilógrafa que me despierta a las 8. Tomo café y con la boca llena de galletitas dicto la traducción de un libro de Julius Lester. ¿No se les ocurre la idea de volver, aunque sea de visita? Sí. Sí, gracias. Era 409 la habitación, cuarto piso. Muchísimas gracias. Tabita preciosa. Quería decirte que no me animo a llamarte por teléfono. Tengo miedo de que se me quiebre la voz o el corazón o que me quede muda. En mi casa nueva hace calor. En Buenos Aires también, y la ciudad en los últimos días se puso caliente que quema. Los trenes, todos pararon. Los subtes también. La luz se corta. Va a ser un verano bravo si ya la primavera pinta así. Yo creo, Tavi, que vos y yo tendríamos que vernos, tendríamos que hacer toda la fuerza posible para vernos. Tengo tantas ganas de oírte. Hablo de nosotras. Sigamos con nosotras. Soy Tabita Peralta, Lugones también por parte de mi madre y otros familiares. Siempre me he dedicado a 1000 cosas de trabajo, pero fundamentalmente dentro de la escritura. Si hay una palabra que me gusta, que me defina en este momento, es una palabra que cada vez que la ponía en el ordenador me la negaba, el corrector de Word me la negaba, porque es lo que he hecho toda la vida, y la palabra es juntapapeles.
La memoria de los Lugones está plagada de fantasmas que imponen, generación tras generación, su incómoda presencia. Con el paso del tiempo, esos recuerdos espectrales han mutado hasta ensombrecerse, hasta cristalizarse en la memoria colectiva. Existe toda una mitología pública de los Lugones, compuesta de fábulas, exageraciones, datos falsos, medias verdades, mentiras. Tabita sabe de esa mitología que parece ajena, pero le resulta dolorosamente íntima, y por eso ella misma se involucra y escribe. Qué gracioso. Tabita escribe, junta papeles, deambula, investiga para recuperar su propia historia, para exorcizar antiguos cuervos que habitan en su memoria, para reinventarse y renacer tal como se lo pedía su madre. Han pasado muchísimos años desde que me fui y las pocas veces que he vuelto siempre vuelvo a encontrar algo que me apega a Argentina. Siguen apareciendo cosas y datos e informaciones de gente que todavía me sigue contando cosas de mi madre o de mi abuelo o de mi bisabuelo. No se puede salir del todo y la avenida Buenos Aires es un nuevo comienzo. A mediados de los años 60, la madre de Tabita reinaba en el mundo editorial desde el novedoso bastión de la editorial de Jorge Álvarez. Susana Pirí Lugones fue animadora de un movimiento intelectual y cultural vinculada a la edición de autores jóvenes y con un estilo de edición distinto al tradicional. Tradujo, corrigió pruebas, escribió prólogos, armó campañas publicitarias. Sedujo a Walsh, frecuentó a Borges, entrevistó al Che, editó a Manuel Puig, tradujo a Yoko Ono, enamoró a Vinicius, casi todo al mismo tiempo. Administró, discutió, se enojó y hasta tuvo tiempo, entre cócteles y presentaciones de libros, de borronear cuentos propios que paradójicamente nunca publicó. Yo la recuerdo traduciendo por la noche en casa. Corría, fumaba, traducía, escribía. Yo recuerdo sus dedos negros sobre la máquina de escribir. Hacía fiestas en las que llegaban gente y gente y gente. Cocinaba. Se ocuparía de mandarnos a la cama en algún momento. Quienes la conocieron admiten que es imposible sintetizar su personalidad. Para muchos de sus contemporáneos, una adelantada. Para otros, la síntesis perfecta de su tiempo. Dice el escritor Ricardo Piglia que no es posible hacer una historia de la vida intelectual de Buenos Aires de los años 60 sin tener presente la inteligencia y la presencia de Pirí Lugones. Punto de conexión entre varios universos paralelos que sin ella hubieran girado cada uno en su órbita. Diría que Pirí fue fundamentalmente traductora y editora, que leía muy bien, que escuchaba muy bien a los otros y que descubría talentos, es decir, posibilidades en los escritores de su generación. En los últimos libros que yo he visto se la trata de activista cultural, que es una palabra actualmente además muy de moda en Francia también. Yo no diría que, no la definiría así. Yo la definiría como una persona capaz de ver los talentos de los otros, fundamentalmente.
cooperativa Hogar Obrero fue fundada en 1905 por un grupo de socialistas con el objetivo de paliar el déficit habitacional de las clases populares. En 1955, la cooperativa inaugura en el barrio porteño de Caballito una nueva vivienda con 22 pisos, 260 departamentos y un centro comercial. En esa mole imponente, en el interior de un departamento del 6º piso, transcurre por casi una década la infancia de Tabita. En 1964, Tabita armó sus valijas y abandonó para siempre el Hogar Obrero. Su madre, Pirí, permaneció allí un tiempo hasta pasar a la clandestinidad por su militancia guerrillera. Hoy, medio siglo después, Tabita regresa a ese departamento para enfrentar recuerdos que se resisten a ser arrumbados por el paso del tiempo. Cuentan que en 1975, Pirí convoca a una vecina del Hogar Obrero hasta su departamento. Al llegar allí, la vecina la encuentra en plena mudanza. Pirí la saluda, le regala unas cajas y no dice nada más. La vecina tampoco pregunta, pero entiende lo que pasaba. Pirí desarmó la casa y repartió las cosas. Ella, tan culta, tan llena de proyectos, se vació para enfrentar la muerte. Yo la recuerdo como una belleza, siempre. Mala en el buen sentido, o sea, filosa, siempre capaz de decir cualquier burrada a cualquiera, insolente, pero con esa insolencia de saber que había detrás. Es decir, era de una inteligencia, de una cultura y de una información que se podía permitir todas aquellas bestialidades que conseguía decirle a cualquiera. Cuando yo me fui del país en el año 70, Pirí no estaba militando en ningún grupo. Era la época del cristianismo y revolución, o sea, había muchos movimientos, la gente del ERP eran amigos suyos, etc. Pero Pirí en ese momento no militaba. Al cabo de 1 año y medio de estar en Europa, yo estoy embarazada, Pirí encuentra a un hombre del que se enamora y sus cartas son una delicia. Todo va para adentro, el amor, la vida, la realidad, la política. Y ella en las primeras cartas evoca estamos uno por el otro y por muchos. O sea, hay ya una idea de lucha. Tabita preciosa. Hoy es 1 y van 2 meses. Y nada de nada.
Quería decirte que no me animo a llamarte por teléfono. Tengo miedo de que se me quiebre la voz o el corazón o que me quede muda. Es de tarde y estoy sola en la casa. Después vendrá la noche y me sentiré más sola. La soledad del tordo me cuesta más sobrellevarla que la ignorancia y la incertidumbre. Despertarse de noche y que no me abrace. No poder contarle todo lo que se me ocurre, aunque la mayor parte de las cosas que se me ocurren se relacionan con que él no esté. Piri aparentemente desapareció el 23 o el 22 de diciembre. Había caído Carlos Colarini unos meses antes. Yo le había escrito diciéndole, si Carlos ha desaparecido, vente un poco, toma distancia, podemos pagar un pasaje, etc. Pasaron un par de meses más. Devolvió una carta, no sé por qué medios, a principios de diciembre, en la que decía al final, nos van a matar a todos, pero no tenemos alternativa. Yo no he sentido que mi mamá se murió. Durante muchos años era una cosa que estaba ahí y no estaba. Cuentan que un año antes de ser secuestrada y arriesgando su vida, Piri recorría las calles y los cafés de Buenos Aires, acompañando a una adolescente de 15 años, a la que conocía desde su nacimiento. Su familia decide exiliarse, pero la joven no quería irse del país. Piri pasó horas persuadiéndola. Andate, aprovechá y aprende todo. Idiomas, manejar un auto, nadar, tejer, escalar la montaña. Haz lo que quieras para que esto no sea una derrota en tu vida. Fraterna y generosa, Piri convenció a la joven para que abandonara el país que ella misma no abandonará jamás. Ella pone 52 y impresiona mucho porque todos los otros son de menos de 30, hay muchos de 19. En fin. En lo público y en lo privado, la historia de los Lugones se sucede generación tras generación, reflejando el devenir de las tragedias argentinas. Durante 4 décadas, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llevó un registro minucioso de las actividades consideradas ideológicamente peligrosas. Ese archivo hoy está desclasificado. Tabita recurre a los aseados archivos generados por los verdugos de su madre. La DIPBA elaboró fichas de muchas de las personas a las que vigiló, sobre las que construyó información, pero no de todas. De manera tal que es el primer paso de un proceso de búsqueda, pero no es el único, digamos. En el caso de tu mamá se encontró una ficha, esa DS, que en la lógica de la DIPBA quiere decir delincuente subversivo. En este caso es un legajo de la, de la mesa de referencia de la carpeta 7880.
Es un registro, localidad por localidad, de la provincia de Buenos Aires de publicaciones. Publicaciones periódicas, diarios, revistas. Y se trata de averiguar algo en relación a quienes dirigen esa revista o quienes escriben esa publicación. Ahí tenés para leer, que es más. Al respecto, efectuadas las averiguaciones pertinentes, se ha podido concretar la descripción física obtenida de las 3 personas intervenientes en la operación de locación, que a continuación se detalla. Una persona de sexo femenino evidenciando a simple vista tener un defecto en su pierna izquierda. Pierna derecha era renga. Esta vigilancia, orquestada por un servicio de inteligencia, estuvo basada en un complejo sistema burocrático que perseguía, espiaba, registraba y clasificaba en detalle movimientos y actividades de los ciudadanos para detenerlos, torturarlos y asesinarlos. Les cuento brevemente, la Mesa A reúne factor partidos políticos, estudiantil y comunes. La Mesa B, que es la que tiene la etiqueta amarilla, es factor económico y factor gremial. La Mesa C es lisa y llanamente comunismo, y le pusimos la etiqueta roja. La Mesa DS quiere decir delincuente subversivo, y también ahí, esto que les comentaba hoy, esta vigilancia a todo sujeto individual o colectivo que se mueve un poco, que puede estar sacando ¿no? los pies del monte, digamos, que puede estar generando una acción disruptiva. La Mesa D, entidades de la sociedad civil y religiosos. Digamos, entidades de la sociedad civil son clubes, bibliotecas, hospitales, cooperadoras de escuelas, todo, digamos. La DIPBA dice, vamos a vigilar a todos, hasta los buenos, para captar el preciso momento en que dejan de serlo. En una lógica atroz, el seno de la familia Lugones engendró monstruos que acabaron por devorar a sus propios hijos. Leopoldo, el poeta, escribió la proclama del primer golpe de Estado en la Argentina. Polo, el comisario, sistematizó el uso de la picana en la persecución política. Décadas más tarde, Pirí desafiaba a quienes la torturaban con la picana que había instaurado su padre. ¿Ustedes qué saben? Torturador era mi viejo, le dijo a sus verdugos en un campo clandestino de detención. Yo cuento en el libro que mi bisabuela le dice a mi madre, cuando es muy chica, aprende la historia del país porque vas a aprender la historia de la familia. Podría ser al revés. La historia de la familia tiene que ver con la historia de la literatura y de la política en Argentina, desgraciadamente. Yo presentaría la historia como la presento siempre. Soy bisnieta del poeta Leopoldo Lugones. Lo cuento siempre como el Víctor Hugo de las letras argentinas. Luego mi abuelo, que era su único hijo, fue un policía de la secreta, muy pesado, introdujo la picana eléctrica en la Argentina, un torturador. Y mi madre, que era la hija de este torturador, terminó desaparecida y torturada y asesinada por los militares.
con lo cual ya da una pauta de la familia así muy clara. Si después tengo que hablar más, y es alguien amigo, hablo de los suicidios que marcaron y jalonaron la historia de mi familia. Han pasado 45 años desde que yo me fui. Yo nunca me he considerado una exiliada. Y con el tiempo he decidido que si soy una exiliada de algo, soy una exiliada de la familia. No te quiero ver más, ni aquí, ni allá. Vete de mí, cuerpo negro. Vete ya, vete ya. No te quiero ver más, ni aquí, ni allá. Vete.